Noticentro 1, CMI. Les habla Pedro Morales. Caos por hackeo a la página de la Secretaría de Movilidad. Enviaron citación a más de 3.000 personas. ¿Qué dicen los grupos pro aborto por fallo de la Corte Constitucional? Abogado Miguel Ángel del Río dice que Coronel Muerto le entregó 50 millones y ya se los devolvió a la esposa del uniformado. Capturan a ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección por vínculos con narcos. Medicina Legal sigue sin entregar dictamen de la muerte del coronel Dávila. Ejército señala a ELN por secuestro de esposa de oficial y conductor en Arauca. Alerta por invasiones de predios de caña en el norte del Cauca. Por una carrera, 2 motorizados se enfrentaron a bala en el centro de Bucaramanga. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Un caos generó el hackeo a una página de la Secretaría de Movilidad que citó a más de 3.000 personas para impugnar comparendos, hecho que provocó molestia en las personas que madrugaron. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Precisamente ira y desesperación fueron los sentimientos que se vieron en inmediaciones de la Secretaría de Movilidad, pues más de 3.000 ciudadanos recibieron el mismo correo citándoles en estas instalaciones para apelar por los comparendos o multas que hayan tenido, pues presuntamente todo esto se debió a un hackeo del sistema. En el siguiente informe todos los detalles. Desespero e ira expresaron 3.000 personas en la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Todos ellos, los que ustedes ven en pantalla, fueron citados a la misma hora para realizar trámites de comparendos. La mayoría de personas teníamos citación para octubre, para septiembre, y el 31 de mayo nos llegó un correo a la mayoría de personas que estamos acá, nos llegó un correo diciéndonos que teníamos que estar a 7 de la mañana para impugnación de comparendos, por cierto, comparendos que son injustos e ilógicos, que violándonos todos nuestros derechos. Me tocó pedir permiso en el trabajo, incluso hasta tener que pagar unos taxis o transporte para llegar hasta acá a cumplir con la cita, y ellos no le dan garantía a uno. Fuera de eso, se paran los de movilidad aquí, hacen retenes, se aprovechan de la situación, no hay parqueaderos disponibles para parquear los carros, a la gente le ha tocado salir corriendo a buscar los carros. Un ataque cibernético protagonizado por un peligroso hacker ocasionó este caos. Primero que todo, damos excusas a todos los ciudadanos que recibieron ese mensaje. Estamos en las investigaciones del caso porque al parecer se vulneró el sistema de la Secretaría de Movilidad realizando ese agendamiento. Entonces ya fueron atendidas las personas que teníamos en torno a la Secretaría de Movilidad por los diferentes accesos que tenemos. Tuvimos acompañamiento de los agentes de tránsito y de la Policía Civil para que nos ayudaran a manejar el cúmulo de personas que teníamos afuera. Ya fueron atendidos, informados y confirmadas las citas de acuerdo al agendamiento original que tenían. Fue necesaria la presencia de la fuerza disponible para controlar a los ciudadanos que estaban enfurecidos. A esta hora, poco a poco, regresa todo a su normalidad. Cambiamos de tema, pues estuvimos hablando con la directora de Jacarandas, un colectivo feminista. Esta mujer asegura que están en alerta tras el fallo de la tutela que afirma que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho fundamental. Tras el fallo de la tutela en la que se afirma que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho fundamental, Viviana Borges, directora de Jacarandas, un colectivo feminista, asegura que este movimiento lo tomó como una alerta de la Corte Constitucional. Se trata de una tutela. Las tutelas tienen efectos para las partes. Esto es, las partes son una mujer indígena y una EPS indígena. El resto de mujeres no nos afecta esta decisión. Lo que sí está claro es que hay una incongruencia entre la decisión histórica de aborto libre hasta la semana 24 y entre esta sentencia de tutela. Borges afirma que este fallo no toma en consideración la esencia de las mujeres vulnerables. No estamos como antes, ¿no? Que había que comprar unas pastillas, que era ilegal, no, eso no ha cambiado. Todas las mujeres que nos están escuchando saben y deben saber que hoy pueden ir a su EPS, que es gratuito, que la obligación de la EPS es de atenderlas, que debe ser rápido, que debe ser de calidad. Entonces no ha cambiado nada. Los hechos se dieron tras revisar el caso de una mujer indígena a la que su cabildo le negó un aborto cuando lo pidió, manifestando que en su comunidad esta práctica está prohibida.
Cambiamos de tema, pues la Fiscalía judicializó a 4 personas que habrían sido las causantes de la muerte de un hombre en la URI de Puente Aranda. Según la Fiscalía, estos sujetos habrían golpeado y torturado a este hombre. Juan Pablo González Gómez ingresó a la unidad de reacción rápida de Puente Aranda luego de ser señalado por abusar sexualmente de Hilary, una menor de edad en la estación de Transmilenio de la Castellana. El 6 de noviembre de 2022 el hombre fue golpeado, torturado y asesinado por 4 personas que compartían el mismo espacio con González. Hoy, 7 meses después, la Fiscalía anunció su judicialización. Los 4 privados de la libertad habrían golpeado al capturado hasta causarle la muerte. Los investigados no aceptaron los cargos imputados por el fiscal del caso y continuarán detenidos en los establecimientos carcelarios. La Fiscalía habla con resultados. Los sujetos seguirán privados de la libertad en las cárceles La Picota y Modelo en Bogotá, donde actualmente cumplen medidas de aseguramiento por otras conductas delictivas. Desde el sector de galerías me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Muchas gracias, Angélica. Medicina Legal alista el informe de necropsia para confirmar o desestimar si el coronel Oscar Dávila se suicidó. Entre tanto, el abogado Miguel Ángel del Río, quien lo iba a representar en el proceso por chuzadas, informó que no declarará en la Fiscalía y confirma el pago de honorarios por parte del oficial. César Melo, buenas tardes. ¿Qué se sabe de la investigación? Hola, muy buenas tardes. Pues continúa la investigación por el misterioso caso por la muerte del coronel Oscar Dávila, quien fue encontrado sin vida aquí a pocos metros del búnker de la Fiscalía y en una primera instancia se habla de un aparente suicidio. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal siguen indagando las causas reales de la muerte para entregar un dictamen oficial. Pues este miércoles se conoció una carta que firmó el abogado Miguel Ángel del Río, quien recordemos fue una de las últimas personas que tuvo comunicación con el coronel Oscar Dávila. Pues en esta carta enviada a la Fiscalía, el abogado Miguel Ángel del Río dice que no asistirá a una diligencia juramentada a la que fue citada aquí en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, porque dice que las conversaciones que sostuvo con el coronel Dávila tienen relación con la de cliente y abogado, por lo que no se podría revelar las conversaciones que él tuvo. Sin embargo, en esa carta Miguel Ángel del Río deja constancia que el coronel fue víctima de amenazas y hostigamientos los días anteriores a lo que él considera su suicidio. De otra parte, también se conoció que el abogado Miguel Ángel del Río recibió 50 millones por parte del coronel Oscar Dávila en lo que sería un anticipo para su defensa, para que el abogado Miguel Ángel del Río asumiera formalmente el proceso que se avecinaba por el caso de chuzadas y de interceptaciones ilegales y el uso, al parecer, irregular del polígrafo en la casa de Nariño. En otras noticias judiciales también fue detenido hoy el ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección, Ronald Rodríguez, quien estaría vinculado con casos de corrupción, estaría vinculado con la asignación irregular de camionetas de la UNP para el transporte de droga y también tendría nexos con organizaciones criminales y bandas de Medellín relacionadas con narcotráfico. En las próximas horas, Ronald Rodríguez, ex subdirector de la UNP, será llevado ante un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación lo señalará por 3 delitos. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1. CMI. Gracias, César. Las Fuerzas Armadas señalaron al ELN por el secuestro de la esposa de un oficial y un conductor en Arauca. Stig Luengas con los detalles. Buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues el Ejército Nacional confirmó el secuestro de 2 personas, esto en el departamento de Arauca. Se trata de una mujer de 28 años, quien sería la esposa de un teniente de la Fuerza de Tarea Quirón, que hace presencia allí en esta región del país. La otra persona secuestrada fue el conductor de un vehículo público donde se movilizaba la pareja sentimental del uniformado. Hace pocos minutos el Ejército Nacional confirmó el secuestro de 2 personas en el departamento de Arauca. En hechos que son materia de investigación, integrantes del grupo armado organizado ELN habrían secuestrado a 2 personas quienes se desplazaban en la vía que de Saravena conduce a Arauquita en el departamento de Arauca. Una de las víctimas fue identificada como Jennifer Arboleda Millán, esposa de un oficial de un batallón de esa región. Una de las personas corresponde a la señora esposa de uno de nuestros militares de la Fuerza Tarea Quirón y la otra es el conductor del vehículo de transporte público.
El ejército catalogó el hecho como un crimen de lesa humanidad. Este crimen de lesa humanidad, y de acuerdo con lo informado, ocurrió en la tarde del 13 de junio del presente año, cuando la señora esposa del militar se movilizaba en un vehículo público. Responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional. Es responsabilidad de sus secuestradores, el Frente de Guerra Oriental del ELN, la seguridad e integridad física de la señora y del conductor del vehículo. Según pudo establecer CMI, la mujer de 28 años de edad, esposa del oficial, se encontraba en la región llevándole una encomienda a su pareja. Este hecho se da en medio de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Las fuerzas militares han hecho un llamado a esta guerrilla para que dejen en libertad a estas dos personas. También les contamos sobre una importante operación que desarrolló en las últimas horas la Dijín de la policía. Todo un arsenal de guerra fue incautado en la vía que comunica a Popayán con el Tambo en el departamento del Cauca. Un contundente golpe dio en las últimas horas la Dijín de la policía contra el GAOR, Comando Coordinador de Occidente, en el departamento del Cauca. Fue incautado un arsenal de guerra y fue capturada una persona en la vía que conduce de Popayán a El Tambo en el Cauca. Un ciudadano de 36 años, quien presuntamente hacía parte de una organización de traficantes de armas que proveía de material de guerra al Grupo Armado Organizado Residual Comando Coordinador de Occidente. Investigadores de la Dijín obtuvieron información de que una organización delincuencial con injerencia criminal en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño estaban ingresando armas a Colombia de forma ilegal vía aérea. Se le encontraron en su poder 20 fusiles Galil calibre 5.56, una ametralladora M60 tipo americana calibre 7.62, 20 proveedores para cartuchos 5.56 y 1.390 cartuchos de calibre 5.56. La operación se dio en coordinación con la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Material de guerra que sería usado por las disidencias de las FARC. Desde el centro de Bogotá, Stick Luengas, en Noticentro 1, CMI. Gracias, Stick. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció la prórroga por 4 meses más del pago del peaje Papiros en Puerto Colombia Atlántico para los vehículos de las categorías 1 y 2. Así se acordó con líderes de la comunidad. Jorge Castro con el reporte. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias. Muy buenas tardes. La suspensión del pago del peaje Papiro para los vehículos categoría 1 y 2 venía haciéndose cada 15 días, pues ahora la decisión de la ANI y del Ministerio del Transporte es que sea una suspensión de este pago para los vehículos categoría 1 y 2 hasta el próximo 15 de octubre. Mientras la ANI y universidades regionales analizan una salida a la exigencia de la comunidad que pide el retiro del peaje Papiros, se dio una nueva prórroga a la exención del pago a vehículos de categorías 1 y 2 y de servicio público. El Comité No al Peaje pide que la suspensión del pago de 1.800 pesos sea definitiva. Es un gran triunfo, que es lo que siempre ha venido peleando lo que es el Comité No Más Peaje Papiros, la ciudadanía en general. Una reubicación o reajuste en las tarifas en otros peajes cercanos y pertenecientes al mismo concesionario se plantea como alternativa. El peaje se convertía en un monumento a la inequidad, en un monumento a la injusticia, el hecho de estar pagando un peaje entre Puerto Colombia y Barranquilla, que solamente habían en 15 minutos. Esa suspensión de 4 meses puede ser prorrogable 2 meses más. Y hay conmoción, dolor e indignación por la muerte de una niña de apenas 16 años. La joven adolescente se disponía a salir a clases cuando en un atraco a un tío frente a su casa, un delincuente disparó quitándole la vida a la menor. Mariana Zuluaga de Alba, una menor de 16 años de edad, se preparaba en la mañana del martes para ir al colegio, mientras un tío salía de la casa en el barrio Villa del Rosario de Malambo. El hombre apenas había avanzado unos metros en su motocicleta cuando fue abordado por delincuentes. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta intimidan con arma de fuego a un ciudadano quien se disponía a salir a su lugar de trabajo en su motocicleta, le hurtan su motocicleta. El tío del adolescente trató de regresar a casa, pero los antisociales dispararon. Un tiro ingresó al inmueble y alcanzó a Mariana y a su señora madre.
Este ciudadano se refugia en su residencia y estos delincuentes impactan hacia el interior de la residencia. Es cuando lesionan de gravedad a una menor de 16 años, quien es trasladada de inmediato a la clínica Carver, donde llega sin signos vitales. 20 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades por información que permita la captura de los autores del asesinato de la menor. Repudiamos todo acto de violencia contra nuestros jóvenes, contra la comunidad del municipio de Malambo. La madre de la menor permanece hospitalizada. Y un patrullero de la Policía Nacional resultó herido a cuchillo cuando atendía una riña en el barrio Pinar del Río. El uniformado debió reaccionar hiriendo a la persona que lo había agredido. Policías del cuadrante llegaron a atender una riña en el barrio Pinar del Río, en Barranquilla. El protagonista de la confrontación estaba exaltado y enfrentó a los policías. Hirió a cuchillo a uno de los uniformados, que cayó y disparó. Nuestros cuadrantes fueron a atender un caso de intolerancia. Es ahí donde fueron a mediar con unos ciudadanos. Estos ciudadanos en alto estado de embriaguez agredieron a nuestros policías. Uno de ellos sacó un arma blanca, lastimando e hiriendo a nuestro policía en un brazo. Inmediatamente, nuestro policía saca su arma de dotación para salvaguardar su vida y la vida de los terceros. En medio de la confusión, otras personas que se encontraban en el lugar intentaron golpear a los uniformados. La comunidad arremete contra nuestro policía, fracturándole una de sus manos. Finalmente, el hombre fue capturado y con el policía fueron llevados a un centro asistencial. Y un juez de control de garantía legalizó en las últimas horas la captura de este joven agresor. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge. Al regresar a Noticentro 1 CMI, avanza aprobación de la reforma pensional. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Después de su paso por Cartagena, la reina consorte de España, Leticia Ortiz, continúa su misión por el Valle del Cauca. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Qué lugares visitará la reina? Bianca y televidentes, buenas tardes. Así es, después de 14 años, la reina Leticia de España vuelve a pisar suelo vallecaucano. En este momento me encuentro en la Fundación Escuela Taller de Cali, el lugar que en las próximas horas recibirá a la reina consorte de España. Pero veamos por qué este lugar es objetivo de visita para esta mandataria. La Escuela Taller de Cali es una fundación que genera espacios de aprendizaje para población en condición de vulnerabilidad. Más de 60 firmantes del Acuerdo de Paz, migrantes venezolanos, población de acogida y en situación de discapacidad son los aprendices en jardinería, bioconstrucción y diseño de joyería de esta fundación, que nació como una transferencia metodológica con la nación española. Es digna de recibir a la reina porque la Escuela Taller desarrolló un programa que hizo parte de una transferencia metodológica que impulsó el gobierno español hace más de 20 años a través de la Agencia de Cooperación Española. Lo hizo dentro de un programa que se llama Escuelas Taller. El modelo era un modelo español y se trajo a Colombia. Cuando se trajo a Colombia, pues se enriqueció con muchos más recursos sociales y culturales que tenemos nosotros. La Escuela Taller de Cali recibirá hoy a la reina consorte de España para enseñarle un espacio que ha sido construido con las manos de los aprendices, que encuentran en la salvaguarda del patrimonio cultural una riqueza fundamental para su proceso social y productivo. Se espera que en las próximas horas la reina recorra estas instalaciones de esta escuela taller, que ha significado la reinserción a la sociedad de cientos de aprendices en los últimos años. Y cambiamos de tema porque no cesa la violencia contra la industria de la caña en el norte del Cauca. Las invasiones en el municipio de Miranda e intimidaciones a los trabajadores de este sector productivo nuevamente están dando de qué hablar. La angustia, la impotencia y la preocupación nuevamente se apoderan de la agroindustria de la caña. La invasión a 3 predios cañeros y el hostigamiento a los trabajadores del sector se han convertido en el panorama en el norte del Cauca durante los últimos 6 días. Los gremios de la producción hacemos un llamado al gobierno nacional, al Estado colombiano, por el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano, específicamente en el norte del Cauca. En los últimos días hemos tenido invasiones a la propiedad privada.
Asimismo, en las últimas horas, 2 trabajadores de este sector productivo fueron secuestrados en el municipio de Corinto, Cauca, y aunque horas después fueron liberados, fueron despojados de su dotación de trabajo y del vehículo en el que se movilizaban. Otra situación que preocupa a los gremios productivos de la región, que hoy claman por atención al gobierno nacional. Estamos esperanzados en que el gobierno nacional doble esfuerzos para que aquí pueda llegar la justicia y, por supuesto, que tengamos garantías para la vida, para el trabajo, la libre movilidad y también para la propiedad privada. En lo corrido de este año, la violencia contra la agroindustria de la caña ya suma 3 personas fallecidas, 5 heridos, 3 secuestrados y 6.000 empleos destruidos. Y en otra información, atemorizados se encuentran los habitantes del municipio de Tuluá, aquí en el Valle del Cauca, luego de que en la tarde de ayer se presentara un cruce de disparos en un reconocido y concurrido centro comercial de esta localidad, que dejó como saldo 4 personas heridas, entre ellas una persona que está protegida por la Unidad Nacional de Protección y también su escolta, que lograron salir de este establecimiento, abordar un taxi y dirigirse hacia un centro asistencial. Gracias a la rápida acción de las autoridades se logró la aprehensión de uno de los responsables y la incautación de 3 armas de fuego. Continúan investigando las autoridades para lograr la captura de los demás responsables. Recordemos que esta situación se presenta tan solo 2 días antes de dar inicio a las fiestas de este municipio vallecaucano. Bianca y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Por un escándalo de un contrato, el actual alcalde de Bello, Antioquia, se apartó de su cargo. Bello, el segundo municipio más importante después de Medellín, enfrenta una nueva crisis política. Un fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín condenó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales al actual alcalde Óscar Andrés Pérez. La investigación tiene que ver con un contrato de 180 millones de pesos ejecutado en su anterior administración para las elecciones del Consejo Municipal de la Juventud. Aunque todavía no se conoce detalles de la condena, el 2 veces mandatario compartió una declaración acompañado de su gabinete y anunció que se aparta del cargo. Durante estos 2 periodos de gobierno, tengo que decirle a nuestra ciudadanía que he actuado con pulcritud, con dignidad, y hoy mis manos siguen estando limpias, pues respeto los recursos públicos que son sagrados. Respeto la estructura del Estado, respeto la Constitución. Expertos explicaron qué recurso le queda al mandatario. Y para él viene el recurso extraordinario de casación que tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia. El gobernador de Antioquia deberá elegir un alcalde encargado de una terna enviada por el Partido Centro Democrático al que pertenece el mandatario. La reforma pensional está a punto de ser aprobada en la Comisión Séptima del Senado de la República. Desde el Congreso nos informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes y amigos televidentes. Efectivamente, con más del 95% del articulado aprobado en la Comisión Séptima del Senado de la República, la reforma pensional está a punto de concluir su primer debate. Va a crearse un régimen único pensional administrado por Colpensiones. Precisamente la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, les ha dicho a los colombianos hoy que pueden estar seguros de que el gobierno manejará pulcramente y adecuadamente los recursos de los pensionados en el país. Esto fue lo que dijo la ministra. Nosotros defendemos y protegemos el ahorro de los colombianos y colombianas. Solo que este ahorro en las cuentas que cada uno tiene no se van a tocar. Pero también quiero decirle a los colombianos y colombianas que no piensen que es que esa platica la tienen aquí en un costalito produciendo y detrás. No, señores, esa plata está invertida y el 60% de esa plata está en los bancos extranjeros. El 40% solo está aquí en Colombia y dentro de ella el 25% está en TES. El resto está rentando, como el Chirijada. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que ese puente con qué se construyó? Con la plata de los fondos privados, que es al fin y al cabo el fondo y la plata de cada uno de colombianos y colombianas.
Los 94 artículos de esta reforma pensional fueron aprobados en 2 jornadas, entre ayer y hoy. Está a punto de concluir este debate aquí en la Comisión Séptima del Senado. Primer debate de la reforma pensional que requiere todavía de 3 debates más. 1 en plenaria del Senado y 2, 1 en la Comisión Séptima de la Cámara y en plenaria de la Cámara en las próximas semanas. Con Carlos Ruiz desde el Congreso de la República, Noticentro 1 CMI. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Hace minutos el presidente Gustavo Petro llegó de visita oficial a Alemania, donde revisará temas relacionados con la transición energética y la cooperación por los próximos 4 días. Vamos a Berlín con nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas tardes. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, los saludo desde Alemania, donde acaba de llegar el presidente Gustavo Petro a Berlín, a una visita oficial de 4 días. A su llegada, el presidente solo se refirió a temas de la agenda que cumplirá en esta nación europea. Ha manifestado que busca suscribir acuerdos para producir en Colombia hidrógeno verde, que necesita no solamente América Latina, sino Europa, y que con eso Colombia podría ir haciendo tránsito hacia la transición de las energías limpias y dejar atrás las energías fósiles. Es lograr un acuerdo sobre producción de hidrógeno verde en Colombia para exportación y obviamente en la medida en que implementemos las tecnologías para el consumo interno del país. El hidrógeno verde es el sustituto del gas natural y puede ser también el sustituto del petróleo y el carbón, dependiendo de la ampliación mundial de esa tecnología. En Europa hay un programa específico para el desarrollo del hidrógeno verde y América del Sur en general tiene las mejores ventajas competitivas por precio, por la gran potencialidad de generación de energías limpias para producir hidrógeno verde en su territorio. Este jueves el presidente adelantará una agenda primero con la comunidad colombiana aquí en Alemania, luego con empresarios de esta nación y posteriormente sostendrá una reunión con la presidenta del Parlamento alemán. Desde Berlín, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. Un nuevo hecho de intolerancia que cobra la vida de un motociclista altera la tranquilidad a esta hora en el centro de Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó? Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Pues se trató de un acto de intolerancia entre 2 motociclistas de nacionalidad venezolana. En una disputa por una carrera, uno de ellos accionó su arma cobrando la vida del otro motociclista, quien alcanzó a ser llevado con vida a un centro asistencial donde lamentablemente falleció. El atacante huyó y es buscado por las autoridades. En otras noticias hay que señalar que hay temor entre el sector comercio de varias poblaciones de Santander, a donde han llegado unos panfletos con amenazas de grupos al margen de la ley, de las autodefensas gaitanistas, que están anunciando una etapa de limpieza social y un cobro o extorsiones a los comerciantes. Me acompaña el señor Brigadier General Óscar Eduardo Vera Páez, comandante de la 5ª Brigada. General, buenas tardes. Pues, ¿qué decirle a esta comunidad afectada por estas amenazas? Bueno, sí, invitamos a la comunidad del departamento de Santander a no atender este tipo de llamados que buscan afectar a la comunidad. En este momento es materia de investigación la veracidad de este tipo de panfletos, pero básicamente es una modalidad que vienen empleando diferentes grupos delincuenciales para cobrar extorsiones. Invitamos a las personas que sean víctimas de este tipo de llamados extorsivos a llamar a la línea 147 de nuestro Gaula Militar, de tal manera que ustedes pongan en conocimiento este tipo de afectaciones y allí se les brindará la información sobre cómo poder manejar este tipo de actividades extorsivas. La comunidad está asustada, general, perdón, porque viene firmado por las autodefensas gaitanistas. Ustedes dicen que no hay ese tipo de estructuras criminales oficialmente consolidadas acá. Sí, como lo mencionaba el comandante de la 2ª División, aquí no tenemos información de que haya presencia de este tipo de grupos armados. El problema cuál es, que desafortunadamente diferentes grupos delincuenciales que hacen presencia en algunos sectores del departamento llaman haciéndose pasar o envían este tipo de panfletos haciéndose pasar por grupos delincuenciales, en este caso como la AGC. De tal manera que invitamos a la comunidad a no hacer eco de este tipo de comunicados, a llamar al Gaula Militar, a la línea 147, de tal manera que allí le brindarán la información de cómo manejar el caso. No
paguen, no vayan a pagar, no paguen primero y después pregunten. Primero, asesórense con el Gaula Militar, allí les brindarán información de primera mano de cómo proceder ante este tipo de actividades ilegales para que ustedes no sean víctimas del cobro de este tipo de actividades extorsivas. General Vela, muchísimas gracias, el comandante de la Quinta Brigada. Mucha atención, pues no pagar, acudir a las autoridades para que le presten una asesoría y usted pues esté más tranquilo. Es el mensaje para estas comunidades. Eso es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1, CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. El Congreso de El Salvador aprobó durante la madrugada una polémica ley que reduce de 262 a 44 el número de municipios del país a partir de mayo de 2024. Bajo el nombre de Ley Especial de Reestructuración Municipal, recientemente propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele y aprobada tras casi 6 horas de discusión, el Congreso de El Salvador dio luz verde a una polémica y drástica reducción de los municipios de esta nación centroamericana, que a partir de mayo de 2024 pasará de tener 262 municipios a solamente 44 que estarán divididos en los actuales 14 departamentos que componen a El Salvador. Un recorte que se suma al realizado el pasado 7 de junio en el Legislativo, que aprobó por iniciativa del gobierno de Bukele reducir de 84 a 60 los escaños en el Congreso. Y aunque desde el oficialismo se asegura que se conservarán y se respetarán las tradiciones religiosas y culturales que actualmente poseen los actuales municipios del país, advirtiendo que la reducción en su número permitirá un ahorro de $250 millones anuales en las arcas del país, desde la ONG Acción Ciudadana y la oposición denuncian que esta acción obedece a un cálculo electoral del Ejecutivo de Bukele y de su partido Nuevas Ideas para obtener el mayor número de consejos municipales. En una nueva contraofensiva, Ucrania liberó 3 kilómetros cuadrados y continuó con los ataques en zonas de combate al este del país. El ejército ucraniano informó los nuevos avances de sus tropas en zonas de combate de entre 200 y 1.400 metros. A su vez, el portavoz militar de Kiev aseguró que se tiene planeado liberar nuevas zonas en los próximos días ante los ataques que sufren en el territorio local. Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano informó que su país consiguió liberar 7 localidades y un total de 3 kilómetros cuadrados que se suman a los 90 conseguidos durante la primera jornada de la contraofensiva. Bajo estos movimientos ucranianos, la visita del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, a la central nuclear en Ucrania, tuvo que ser postergada por unas horas hasta que se aseguró viajar a la nación. Un hombre en Bélgica fingió su muerte y sorprendió a todos sus amigos y familiares en su funeral. El creador de contenido belga identificado como David Barten, con la complicidad de sus hijos y esposa, fingió su muerte por un supuesto accidente de tránsito. El hombre contrató a una empresa funeraria para que se hiciera cargo de su velorio y se presentó en su funeral en helicóptero, sorprendiendo a todos los presentes. Empresas fabricantes de insumos y materiales para la construcción cumplen con estándares internacionales sostenibles. En este capítulo de Construcción Sostenible, el empresariado colombiano afianza su política para la fabricación de insumos y materias primas en el sector. Los proyectos de vivienda, edificaciones principalmente, ya incorporan materiales de buena calidad, pero sobre todo amigables con el medio ambiente. Aceros planos, tuberías cubiertas, entrepisos, entre otros, son parte del portafolio de las compañías en el país que tratan la producción responsable. Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia se destaca dichas prácticas. Es la manera como logramos un equilibrio entre las necesidades económicas, las aspiraciones sociales y la protección del medio ambiente. Es un tema central en la ANDI y es un tema que queremos poner en práctica todos los días. La gestión empresarial ha llevado a Colombia a liderar los estándares de construcción sostenible en América Latina. ASESCO y otras empresas son parte del cumplimiento de esas metas país de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia tiene liderazgo, nosotros hemos tenido en el último año otros 7, 8 países pidiéndonos asesoría y somos los líderes porque fueron los primeros que normamos y porque hay mucha disposición empresarial. Realmente nadie tiene tantos programas como Colombia. El crecimiento del mercado de vivienda es ejemplo de ello, sin anotar lo que se viene adelantando en otros proyectos de infraestructura en el territorio nacional. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!